Pues hicimos la preparación de un resumen de qué ha estado pasando en estos últimos meses y pues la idea es entonces contextualizarlos con esto y también cómo aprovechar el tiempo para resolver algunas preguntas y respuestas. Un saludo también entonces para las personas que nos ven desde el canal de YouTube. Y pues no siendo más, Jorge, pues muchas gracias nuevamente por el espacio. Gracias a ti, Camilo, por invitarme y bueno, encantado de compartir las noticias, las nuevas noticias migratorias que básicamente, bueno, ya se implementaron y habría que un poco explicarlas de qué se trata, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver información de cómo encontrarme. Eh, Estaré inaugurando una nueva página web eh, a partir del 10 de agosto, entonces ahí un poco emocionado con esto. Bueno, entonces empezamos, sí, sí. Perfecto. Bueno, por acá hay información también de cómo pueden solicitar las citas entonces con Jorge. Sin embargo, voy a poner en el enlace del canal de YouTube en la descripción el link directo para el booking de las citas y también para las personas que están conectadas por acá por medio de Meets. Ahorita más adelante se los dejo también como en los comentarios para quienes de pronto deseen tomar una cita personalizada y ahondar más pues como en su caso propio. Yo por acá me presento, pues para los que de pronto no me conocen y están nuevos por estos lados. Mi nombre es Camilo Álvarez, soy creador de contenido, también soy asesor de visas de estudiante. Entonces, vía WhatsApp también podrían como requerir información y asesoría para las personas que están pensando en venir a Australia vía estudios o para quienes deseen renovar su visa de estudiante. También otros destinos. Estamos en este momento enfocados en Nueva Zelanda, Irlanda y Dubái. Entonces, cualquier información pues como requerida con relación a esto, vía WhatsApp o vía correo electrónico. Y pues, no siendo más, vamos entonces a empezar con las noticias con Jorge. Gracias. Entonces, el nuevo año o todos los nuevos años financieros que empiezan el 1 de julio de cada año, siempre hay incrementos de los precios en las visas, ¿no? Eso es muy normal. Y en este caso, en promedio, las aplicaciones a las visas no han subido mucho. Estamos hablando de un promedio del 3%. El valor más eh, que a muchos de ustedes les puede interesar es el nuevo precio de la visa de estudiante, que está en $2,000 para el aplicante principal, ¿correcto? Obviamente hay un valor menor eh, para el aplicante secundario y para menores de 18 años, como en todas las visas. No lo mencionamos aquí, pero obviamente en promedio se han incrementado un 3%. Es un valor bastante alto una visa de estudiante. No sé, tú, Camilo, que manejas visas de estudiante, si es que en Nueva Zelanda o eh, otros países como Dubái, no sé, Malta, cobran estos valores de visas tan altos como Australia. Realmente es la visa de estudiante más costosa en el mundo y es algo que también como diferentes gremios, especialmente pues el sector de la educación en Australia, ha estado como tratando de trabajar directamente con el gobierno porque sin duda pues es un golpe como fuerte, especialmente para las personas que vienen a estudiar inglés. Digamos que cuando una persona viene a hacer una maestría, viene a hacer un bachelor, que son programas que están entre los 50.000, $60.000, dependiendo pues de la oferta educativa que encuentren. El valor de pronto como que no es tan relevante, pero cuando estamos hablando de una persona que viene a hacer un curso de inglés, que puede encontrar un curso, digamos que desde $5.000, estaríamos hablando de que el valor de la visa es casi el 40-45% del valor del curso. Entonces, las diferentes asociaciones de agencias de estudios, colegios, están haciendo solicitudes para mirar si de pronto a las personas que vienen a estudiar inglés se les hace como un descuento o una excepción y pues se espera que de pronto de aquí a diciembre se tengan noticias, especialmente cuando
el sector de hospitality, que es todo lo de restaurantes, hoteles y turismo, empiece como a sentir de pronto más presión por lo de que no van a haber tantos estudiantes para trabajar como en esta industria al final del año. Pero sin duda sí es un tema pues como a considerar porque pues son $2.000 simplemente por el valor de la visa. Exacto, y pensando con los índices de rechazo de visa que hay últimamente, o sea, es bastante riesgoso hacer una aplicación a visa estudiante aquí en Australia. Eh, hay riesgo de perder mucho dinero, ¿no? He puesto aquí en este slide, por ejemplo, las visas más comunes, cuáles son los nuevos precios, el nuevo valor de la visa 482, que es la visa de trabajo por sponsor, está en 3.210. Ambos aplicantes mayores de 18 años, estamos hablando si se aplica una pareja, eh, estamos hablando de 3.210 cada uno. A esto hay que sumarle el hecho de que si la persona ha hecho una aplicación de visa anteriormente ya en Australia, hay una penalidad de $700, ¿correcto? Que se va a sumar a cada una de estas aplicaciones. O sea, una pareja que ya, por ejemplo, aplicó a una visa de estudiante desde Colombia, por decir, para venir a estudiar inglés por 6 meses. En esos 6 meses decidió que quería tener mayores estudios y aplicó a otra visa de estudiante, ¿correcto? Por 2 años. Y durante esos 2 años encontró un sponsor, ¿correcto? En ese caso, la persona va a pagar 3.210 más $700. Estamos hablando de 3.910 cada uno. Es casi una aplicación de $8.000 solamente en aplicaciones de visa, ¿no? Entonces, las aplicaciones de visas se están volviendo bastante costosas en Australia. El valor de la visa de aplicación de la visa de pareja está en $9.365 y también el valor de la apelación al tribunal se ha incrementado en en más de $100, ¿no? Estamos hablando de $3.580 ahora, ¿no? Entonces, ha habido incrementos a partir del 1 de julio. Estos incrementos se van a mantener por todo el 2025 y 2026 hasta el 30 de junio. El año pasado el gobierno hizo incrementos durante el año, o sea, no esperó a terminar el año financiero para hacer incrementos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, Camilo, la visa de posgraduado fue incrementada, ¿no? Entonces, en cualquier momento también el gobierno puede volver a incrementar. No hay una ley de que hay que esperar hasta fin de año eh, para que se incrementen estos precios. Perfecto. Jorge, con relación a la parte de la apelación que está en 3.580, ¿en cuáles son los casos en los que se podría llegar a recuperar este dinero? Bueno, este dinero, el 100% no se puede recuperar el 50% si es que se gana el caso en el tribunal, ¿no? Ok, Es, hay la posibilidad, el tribunal también te da la posibilidad de que si la persona está en dificultades económicas, ¿no? Te da una posibilidad de, de pagar menos, pero ojo que como la mayoría de aplicaciones o de rechazos son de visa de estudiante, no es recomendable, porque parte de los requisitos para que a uno le aprueben una visa de estudiante es que uno tiene que tener fondos, ¿no? Para sostenerse aquí en Australia. Y si uno va a pedir al tribunal que le cobre más barato porque no tiene plata, entonces es un mal signo, ¿no? correcto. A ver, otra cosa es que se incrementaron durante el año financiero, durante el 1 de julio, es el salario mínimo para ser sponsors. Esto aplica para las visas 482, las visas 494 y las visas 186, en las cuales son visas de patrocinio laboral por empleadores, ¿no? El nuevo salario mínimo para hacer patrocinio laboral es de $76.515 al día de hoy.
Hasta el 30 de junio era 73.150. Ha habido un incremento de más de $3.000. Si uno divide el nuevo salario mínimo de 76.515 entre, primero, 52 semanas que tiene el año, y luego esas 52 semanas, la semana la divide entre 38, que son las 38 horas mínimas perdón, las 38 horas máximas que se trabaja cuando un trabajador es full time, sale a un precio por hora de $38.72 la hora, ¿correcto? Entonces, y a eso hay que sumar el superannuation, porque de acuerdo a la ley de patrocinio laboral, el empleador está obligado a ofrecer un salario no menor a 76.515 más el superannuation. Entonces, para la persona que está trabajando y tiene una propuesta de sponsor del empleador, lo primero que tiene que fijarse es en esto, ¿correcto? Porque si la persona está ganando $28 la hora, ¿no? Entonces, tiene que tener en cuenta que para ver un sponsor tiene que haber un incremento de casi 10 10. dólares la hora, ¿correcto? Entonces, antes de sacar una cita, antes de consultar con un agente de migración, converse con su empleador, porque si no se cumple el salario mínimo, no hay posibilidad de sponsor. Jorge, ¿hay algunas excepciones para este salario mínimo? No hay excepciones, al menos que se haga un sponsor bajo el programa de Dama, ¿no? En el programa de Dama hay excepciones hasta el 10% menos, ¿no? Estamos hablando que en este caso a 76.515 restarles $7.600, estamos hablando de 69.000, $68.000 anuales. En el caso del Northern Territory, la dama del Northern Territory ha dicho hasta el 15%, ¿correcto? Entonces, en esa zona sí. Otra excepción es el Labor Agreement de Aged Care, ¿no? En el cual tiene un salario mínimo de por sí de $51.000, que es bastante bajo para ser sponsors para Aged Care Workers. Pero si no si no pertenecen a esa zona DAMA, a ese lugar geográfico, o no pertenecen a la industria de Aged Care, no hay excepciones, ¿no? Esto no se siente cuando, por ejemplo, el profesional es un profesional universitario a que se le paga bien. Por ejemplo, una empresa que quiere ser un sponsor a un ingeniero civil, estamos hablando que los ingenieros civiles están alrededor de $100.000 para arriba. Entonces, o sea, el empleador sabe que tiene que pagarle el valor del mercado. Entonces, que se incremente de 73.000 a 76.000 no hay problema. Pero si estamos hablando de un chef, de un cocinero, de un child care worker, entonces, que son ocupaciones que están en la lista, poco difícil lograr ese salario mínimo, porque lo primero que dicen los empleadores es, mira, no le pagamos a nadie aquí ese salario, ¿por qué tendríamos que pagar para un sponsor a otra persona? Entonces, ahí podría haber problemas, ¿no? Dependiendo de las Perfecto. ocupaciones. Uh-huh. Jorge, con relación como a las personas que ya tienen la visa de sponsor, digamos que yo obtuve la visa de sponsor el año pasado y estoy bajo esa visa, ¿ese incremento también se aplica para estas personas? Mira, esa es una buena pregunta. No, o sea, el empleador no está obligado a aumentarte el salario. Eh, por ejemplo, te hizo el sponsor con $73.150, se aprobó la visa y después el gobierno lo subió a 76.515. Entonces, está bien, te pueden seguir pagando 73.150, siempre y cuando el award no se incremente. No, no sé si ustedes tienen
claro lo que es un award. El award es básicamente un documento en el cual una industria acuerda salarios mínimos, ¿no? Hay un award, por ejemplo, para los trabajadores de hospitality, donde dice que al trabajador de hospitality, si trabaja en la mañana no se le puede pagar menos de tantos dólares la hora, y si trabaja en la tarde no se le puede pagar menos de tantos dólares la hora, y si trabaja en la noche o si trabaja el fin de semana o el domingo no menos de tantos dólares en la semana. Entonces, esos son salarios mínimos, ¿correcto? Entonces, siempre y cuando que esté el salario de 73.150 encima de ese award, no hay ningún problema. Si el award aumenta y a ti no te han aumentado, ahí el empleador está en problemas, porque no está pagando el mínimo de lo que paga la industria, ¿correcto? Ahora, después de 2 años, la persona es elegible para que el empleador le haga un segundo sponsor para la residencia permanente. ¿Ya? Si no ha habido incrementos durante cada año, porque este 76.600 y tantos dólares que ahora estamos, el otro año va a aumentarse otro tanto. Imaginemos que suba otros $3.000, va a subir a $79.000 y tú sigues en 73.000. Entonces, cuando llegue el segundo sponsor para llegar a ser residente permanente, te va a tener que pagar o te va a tener que ofrecer un contrato para el segundo sponsor de al menos 79.000 o 80.000 dólares. Entonces, el empleador va a querer hacer un salto significativo del salario. Esa es una pregunta que debería contestar el empleador, pero se hace más difícil, ¿no? Lo ideal es que se vaya incrementando de a pocos, no hay obligación legal, pero va a ser mucho más fácil para el empleado y para el empleador después llegar a un acuerdo para hacer el segundo sponsor. Perfecto. Otros temas son las nominaciones de Estado, ¿no? Dentro de las nominaciones de Estado, por ejemplo, se cerraron las nominaciones de Estado, no hay ningún Estado que esté haciendo nominaciones actualmente. Bajó un poco la intensidad de invitaciones por parte de los Estados debido al incremento de sponsors por empleador. Recuerden que siempre hay un nivel de migración, hay un número de visas por año, por lo tanto, si aumenta significativamente un sector, el otro sector disminuye, o sea, porque al final es la misma cantidad de visas, ¿no? Entonces, no hay anuncios todavía de los niveles de migración, no sé si ustedes recuerdan, pero normalmente los presupuestos son anunciados en mayo. Por razones de elecciones, este año fueron anunciados en marzo, y en marzo no se mencionó absolutamente nada de migración, lo cual fue bastante positivo para el gobierno de turno, porque ellos no hablaron de migración, los liberales hablaron de migración, de mucho de que van a cortar, y al final el gobierno actual los derrotó ampliamente sin hablar de migración, lo que fue una buena estrategia política. Pero en algún momento van a tener que hablar de los niveles de inmigración. Entonces, lo que yo intuyo es que se va a mantener muy similar a los niveles del año pasado. Ellos dijeron que iban a bajar gradualmente, pero probablemente bajen gradualmente los niveles de migración de residencia permanente, pero no abruptamente, ¿no? Los estados, como mencioné, mantienen sus estados sin novedades, sin anuncios de cuáles son los criterios de nominación para este año financiero, y tampoco tenemos fechas de apertura, ¿no? Entonces hay que primero esperar los niveles de migración del gobierno, y basado en eso, los estados van a abrir y van a ofrecer condiciones para las nominaciones de Estado. Todavía no hay nada, Perfecto. ¿no? Algo que sí los estados, especialmente el estado de Victoria y el estado de New South Wales, que son los estados más grandes
más grandes en el sentido de volumen económico, de capacidad de producción económica en Australia, que es Victoria y New South Wales, eh, han puesto información sobre nominaciones de esta visa. No sé si ustedes se acuerdan, pero anteriormente teníamos la Global Talent Visa, ¿no? Eso fue cerrado en diciembre del 2024. Eh, Actualmente cambió de nombre o hay otro tipo de visa que es la National Innovation Visa, ¿no? Es una nueva visa que el gobierno quiere atraer a los mejores y a los más brillantes personas de Australia, perdón, personas del mundo Australia. a Australia, ¿no? Y que fundamentalmente cumpla con lo que dice ahí en el, donde está en azul, ¿no? Que tengan un récord de logros excepcionales e internacionalmente, que sea internacionalmente reconocido, ¿no? Califica para todo. O sea que si Lionel Messi quiere venir a pedir su visa a Australia, yo creo que sí Se se la la pueden dan. dar, ¿no? Entonces, y así, no, bueno, puede ser en Diría, cualquier deporte, ¿no? En cualquier deporte donde la persona también pueda aportar, ¿no? Y ahorita los estados han entrado en la competencia para hacer nominaciones porque quieren que esa persona se comprometa a ver cómo esos skills, cómo esa capacidad, ese talento, lo puede implementar en Victoria o en New South Wales, ¿no? Jorge, Califica, diríamos, califica para directores de sinfónicas, para creadores de startups, donde de repente la startup rápidamente ha pasado de una valoración de, no sé, de una cantidad a millones de dólares, ¿no? Lo que le interesa al gobierno es que los nuevos Uber, los nuevos en Facebook, salgan de Australia, ¿no? Jorge, con relación a eso que estás diciendo, de a quién de pronto podría como calificar para esa visa, ¿qué tal la parte académica? Porque recuerdo que anteriormente con la Global Talent Visa, por ejemplo, la gente que tenía doctorados en otros países, de pronto podría como intentar, obviamente, pues dependiendo como de las referencias, recomendaciones, reconocimientos. Pero, por Claro ejemplo, que si sí. alguien tiene doctorado, podría. No todas las personas que tienen doctorado son elegibles, pero sí hay personas que pueden ser elegibles, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que está pidiendo Victoria, ¿no? Eh, Obviamente, y lo mismo que mencioné anteriormente, que sea que de manera demostrada puede que sea internacionalmente reconocido, que tenga logros internacionalmente reconocidos, ¿no? Y experticia, ¿no? O sea, que sea experto a través de uno de los siguientes, ¿no? O sea, que haya tenido international, o sea, prestigious international awards, o sea, premios importantes que sean prestigiosos, premios, ¿no? Qué tipo de premios podría ser, no sé, o sea, premios que da la música, premios que da la literatura, premios que da las investigaciones científicas, el deporte, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que tú me decías, ¿no? Si la persona está haciendo investigación, pues necesita doctorados, y de repente esa investigación ya ha logrado que otras personas inviertan fondos, ya sea del gobierno, ya sea de privados, ¿no? Una persona que está tratando de descubrir una vacuna contra la diabetes, etcétera, o contra un tipo de cáncer. O sea, esas personas son invitadas a aplicar, ¿no? Aquí a Victoria. Eh, que tenga
obviamente, un alto perfil, ¿no? Por ejemplo, sin invitaciones internacionales y roles de leadership, ¿no? Por ejemplo, normalmente las personas que hacen investigación tienen escritos, tienen papers, como le dicen, investigaciones, publicaciones, ¿no? Entonces, si esa persona es una referencia en algún tipo de investigación, está invitado a, eh, a participar en este programa. Si la persona ha patentado algo a nivel de propiedad intelectual, etcétera, algún invento también, ¿no? Eh, que tenga una actividad empresarial innovativa. Mira, acá abre la puerta a personas que no necesariamente tienen que ser este, investigadores, pero sí pueden tener una actividad empresarial de repente innovativa, que puede ganar mucho dinero, ¿no? O profesionales del deporte y de la industria de la creatividad también para mejorar la reputación internacional de Australia, ¿no? Entonces, todas estas cosas, como te dije, el fútbol, no sé, un entrenador de fútbol que quiera venir aquí, que sea famoso en el mundo, obviamente puede aportar a la reputación de Australia, ¿no? Y otros indicadores, o sea, esto lamentablemente no es blanco y negro, simplemente se evalúa individualmente. Y se pone una expresión de interés y se trata de buscar la nominación del Estado, ¿no? Entonces funciona mucho como las visas 189, 190, 491, ¿no? Perfecto. Y este es básicamente el criterio de la National Innovation Visa de New South Wales, ¿no? Está orientado, ¿qué tipo de caminos de nominación hay? Está para los académicos e investigadores, están para los empresarios, están para los eh, los que Los hacen inversionistas. inversionistas de cosas innovativas, están los profesionales del deporte y los profesionales creativos, ¿correcto? Yo les invito a que visiten las páginas web de ellos, si es que ustedes están interesados, que lean cuáles son los estándares de, eh, para ser seleccionado, para ser nominado, ¿no? Obviamente esto abre la puerta a muchas personas que están estudiando ahorita doctorados y tienen publicaciones, por ejemplo. Perfecto. Está bastante interesante este tema, Jorge. Yo creo que hace rato como que no veía de pronto una visa que tuviera los criterios también como tan claros. Obviamente sabemos que es caso a caso, pero están invitando como de forma directa a esas personas como con reconocimiento Australia. Entonces, bien, bien chévere. Sí, sí, definitivamente es importante. Bueno, Australia eh, tiene esa intención, le cambió la visa, le cambió el nombre de la visa, simplemente está dando mucho más poder a los estados para que ellos dominen, ¿no? Claro, Eh, otro tema que vamos a hablar el día de hoy es la crisis en la industria de la construcción, ¿no? Eh, para ponernos en contexto, el actual gobierno recién ha comenzado su segundo mandato. Durante la campaña electoral eh, se abordó lo que es la crisis de vivienda que tiene Australia, ¿no? Y en más de una oportunidad, sus líderes han prometido que durante este gobierno se va a construir 1.200.000 nuevas casas, para lo cual los expertos dicen que es un número imposible de lograr si no se incrementa el número de trabajadores de la construcción, ¿correcto? Entonces, ahí puede haber oportunidades para nosotros los migrantes,
¿correcto? Entonces, sobre todo para las personas que están estudiando construcción, sobre todo para las personas que están estudiando todos estos trades que están relacionados a la industria de la construcción, que no solamente es la carpintería, estamos hablando del wall and floor tiling, que es la persona que pone los pisos, por ejemplo. Estamos hablando de los pintores, que para eso se estudia el certificado 3 en Painting and Decoration. Estamos hablando del plaster, ¿no? Las personas que ponen las paredes. Estamos hablando de los cabinet makers, las personas que hacen todo lo que son los reposteros, los closets y todo el mobiliario que va en una casa, o las casas rodantes también. El locksmith, que se encarga de todas las cerraduras. Entonces, hay muchas ocupaciones que están en la lista de demanda que están vinculadas a la construcción. Y ya se está viendo, particularmente yo estoy viendo que hay una preferencia por parte del gobierno para estos sectores. Pero se espera mucho más. Se espera algún documento legislativo que ayude a que los empleadores puedan hacer sponsors más rápidos o que los estados nominen más gente relacionado a este sector, ¿no? Yo a nivel personal, Jorge, tuve varios amigos, tres en particular, que recibieron la invitación a las 189 con carpintería. Ahí lo voy a ver, lo voy a mencionar en la próxima diapositiva. Yo también he tenido clientes que han sido, que han, eh, acá lo menciono. Por ejemplo, dentro del crisis del sector de la construcción, por ejemplo, Western Australia, si ustedes visitan la página web de Western Australia, eh, ustedes van a notar, van a leer que hay incentivos de hasta $10,000 para los empleadores que obviamente de esa zona, que quieren hacer expulsos en el sector de la construcción. ¿Correcto? Esos $10,000 lo pueden usar para pagar los fees, para pagar al profesional que los va a ayudar, etcétera, lo cual es un gran incentivo para, para los empleadores de esa zona, ¿correcto? Para que poder contratar a gente del extranjero. Queensland, si bien es cierto, todavía no hay nada en su página web, las noticias ha salido que, por ejemplo, ellos van a ofrecer incentivos económicos a los tradies de otros estados, ¿no? Mencionaron a los tradies de Victoria para que se muden a Queensland, o sea, en otras palabras, es robarle los tradies que ya están aquí para que empiecen a trabajar en las instalaciones para las Olimpiadas del 2032, del 2032, que ya está casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque ya estamos hablando que solamente faltan 6 años para esas Olimpiadas. Entonces, y obviamente el construir estadios, el construir villas deportivas y todo lo que involucra hacer una Olimpiada es un trabajo monumental que requiere muchas, pero muchas personas, ¿no? Lo que tú mencionabas, yo también he tenido clientes en los cuales han recibido invitaciones para las visa 186 con solamente 65 puntos, ¿no? Carpenters, cabinet makers, wall and floor tilers, ¿no? Que son ocupaciones que están relacionadas con el sector de la construcción. Por eso todas estas personas que ahorita están ya con visas aprobadas de estudiante, que están estudiando carpintería, que están estudiando cabinet maker o estas ocupaciones, que se pongan las pilas, estudien su inglés, porque el acceder a una visa 485, ahorita el principal problema es el inglés, que lo han subido bastante, y luego empezar lo que se llama el Job Ready Program para lograr el Skill Assessment y luego poner una expresión de interés para estas visas, ¿no? Porque hay oportunidades, definitivamente no me cabe duda de que personas que ya tienen visas aprobadas de estudiante y que están estudiando carpintería o estas ocupaciones relacionadas a la construcción, tienen grandes, pero grandes posibilidades de quedarse como residente permanente en Australia. Jorge, acá una pregunta técnica con relación a la 482
y es que después de tener la 482 con alguna de esas ocupaciones, se recomienda que las personas hagan el proceso de buscar la invitación del Estado. O sea, yo tengo, digamos que la 482 y quiero mirar si SAD Australia Victoria me invita a la 180, no, a la 190 o a la 189 ya del Estado federal. Bueno, el tener una visa 482 no excluye la posibilidad de que sea uno invitado para la visa 189 o 190, pero obviamente hay otro nivel de exigencia para ser nominado en la 189 y la 190. Si una persona ha recibido un sponsor, por ejemplo, como carpintero, con lo mínimo posible, es decir, no tiene skill assessment todavía y tiene solamente un nivel de al menos 5 en cada banda del IELTS, tiene que terminar su proceso de skill assessment o empezarlo o hacer su skill assessment primero. Número 2, y subir su nivel de inglés al menos 6 en cada banda del IELTS. Tener unos puntos respetables, al menos 65, ¿no? Al menos 65 puntos, y eso se logra pues con juventud, con nivel de educación, que no necesariamente tiene que ser el diploma o el certificado 3 en carpintería. Hay gente que tiene título universitario en su país. Entonces, ese título universitario sirve para obtener más puntos, ¿no? Y la edad, como le dije, el nivel de inglés, experiencia laboral, estudios en Australia, si esos estudios fueron hechos en la zona regional de Australia, todo eso suma puntos. Si la persona tiene puntos y tiene skill assessment y tiene nivel de inglés, obviamente se sugiere que la persona ponga una expresión de interés y busque una nominación de Estado, ¿no? Podría ser invitado, hay posibilidades que sea invitado por el Estado donde está viviendo, definitivamente sí, y eso reduce el estrés de lidiar con un sponsor, ¿no? Porque obviamente el sponsor, como toda relación, se puede desgastar, ¿no? Entonces se puede empezar bien y a los 2 años ya no está tan bien. Esa es una. Número 2, cuando se empezó, la compañía iba bien y a los 2 años de repente la compañía ya no está tan bien. Y eso no depende del empleado, a veces depende de las cabezas que manejan la empresa. Yo conocí un caso en el cual se le dieron el sponsor, eh, era para chef, un restaurante, después de 2 años ya estaba listo para que le den el sponsor eh, para la residencia permanente y el empleador recibió una oferta que no pudo rechazar para vender la compañía, ¿correcto? Y el señor se quedó en el aire, Mm, claro. Y ¿no? Jorge, en el Entonces, caso, no depende de uno a veces. total. Ujú. En el caso de esas profesiones de las que estamos hablando, que son generalmente pues técnicas, por ejemplo, un carpintero, un chef, debería de hacer entonces el Job Ready Program mientras que está en la visa de sponsor, hacer los mismos pasos. Bueno, el Job Ready Program se puede hacer con cualquier visa que le permita trabajar full time. Obviamente la visa natural para hacer esto es la visa 485, que es la visa de posgraduado, que le da 18 meses. Lo ideal, la mayoría de personas que conozco terminan su visa, perdón, su Job Ready Program con la visa 485. Pero si por A o B motivos, a veces, la persona es elegible para una visa de sponsor 482 y pasar por la 485, también la puede hacer con la 482, también la puede hacer. Obviamente sí se recomiende que lo haga, porque eso abriría otras posibilidades para esa persona. Uno no, siempre lo escuchamos en todo lado, uno no debe tener todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Perfecto. Este es otro ejemplo de lo que les había comentado en la diapositiva anterior. Esa es la página web donde las personas residentes de Western Australia pueden encontrar información de
los subsidios y de las ayudas que da el gobierno de Western Australia a los empleadores basados en ese estado para recibir dinero para ser sponsors en la industria de la construcción, Perfecto. ¿no? Y bueno, para terminar, vamos a tener información que no es mucha del Administrative Review Tribunal. Ya mencionamos que el pago se incrementó. No es mucho lo que se ha incrementado, pero igual 3.500 y tantos dólares para una persona que no tenía pensado que le iban a rechazar su visa y que de pronto reciba esa mala noticia es un golpe fuerte, ¿no? Y no sé por tu lado cómo estás viendo la parte de las negaciones, pero yo sigo viendo que no ha disminuido mucho el, el volumen o sea, se siguen negando visas, de repente no a la intensidad que Ujú. se negaban hace 3 meses, pero se siguen negando. Y el tiempo de procesamiento desde que uno apela hasta que uno lo llaman para resolver su caso está alrededor de 13 meses, ¿no? Pues sí, con relación a la negación de las negaciones de visa, pues yo he visto que sí ha disminuido como el porcentaje de negación, pero también yo creo que esto va un poco paralelo a una disminución también en el porcentaje de aplicaciones, porque de una u otra forma, pues como está todo un poco más cerrado, también como que hay menos gente aplicando y por ende pues hay menos negaciones. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay mucha gente que por el valor hay muchas cosas que ha hecho que la gente decida regresarse a sus países, ¿no? Número uno, el el índice de negaciones. Número dos, el valor de aplicación de la visa. Número tres, que ya mucha gente no es elegible para la visa 485 por la edad. Entonces, esas cosas han hecho que las personas digan, bueno, nos vamos para otro lado. No, no necesariamente para su país, pero nos vamos para otro lado. En Entonces, el, eh, y los que quedan, bueno, son menos. En el caso de Colombia, pues como no tanto desde el punto de vista pues como de agencias, sino por medio de Hey Parceros en Instagram y todo, la gente que se regresa tiene un proceso como de adaptación muy fuerte. Da como muy duro el volver a empezar como la vida pues en el país propio. Lo he notado mucho con gente de Colombia y con gente de Ecuador y Perú que me cuentan pues como esa experiencia de regresar. Entonces, al menos yo a nivel personal, pues lo que pienso es que si uno se va a ir es porque en realidad como que ya tiene la certeza de que pues esa es como su decisión y de que eso está alineado como con su proyecto de vida. Es lo más importante, porque ese golpe de regreso también pega fuerte. Claro, entiendo, sí. Y fueron anunciados que va a haber cambios en el examen PTE, se van a incrementar dos, en dos criterios adicionales que van a ser eh, incorporados en el examen, ¿no? Es, sobre todo en la parte del speaking. Son básicamente Entonces, estos dos de acá que yo ahí te agregué: cómo responder a situaciones y resumir discusiones grupales. Son como los dos criterios nuevos de la parte del speaking. correcto, correcto. Y esos cambios empiezan el 7 de agosto del 2025. Que si van a hacer, que si vas, se va a convertir en un examen más difícil o más fácil, dependiendo del nivel. Igual, se va a seguir analizando el nivel de cada uno. Esa es la idea de un examen de inglés, ¿no? El darle la correcta puntuación, ¿no? Perfecto. Uh -huh. Yo creo que vamos entonces con las preguntitas que nos han dejado las personas por acá en el chat. Yo las voy leyendo. Denme un segundito para, para empezar entonces como a leerlas. Ok, listo. Acá entonces nos pregunta Marcela Ruiz. Hola, buenas, una consulta.
cuando pasas a la segunda visa de sponsor, ¿tengo que seguir ganando lo mismo o me deben de subir el sueldo para poder aplicar a la residencia? Bueno, esa respuesta la di mientras hacía el webinar. Para responderla directamente, no hay obligación de subir el sueldo, no hay, ¿correcto? Sin embargo, cuando pases a la segunda parte del sponsor, se va a tener que hacer un nuevo proceso de sponsor y se te tiene que ofrecer un nuevo contrato de trabajo. No puedes seguir con el mismo contrato, tienen que ofrecer un nuevo contrato. Y ese nuevo contrato tiene que reflejarse el nuevo sueldo mínimo. Entonces, yo creo que hice el ejemplo. Si aumentase 3.000 y 3.000, son $6.000 más que el empleador tiene que ofrecerte un mejor salario, incrementando más o menos $6.000 más, ¿no? Eh, y entonces, para que no sea tan doloroso esos incrementos, se sugiere que el empleador vaya aumentando paulatinamente, pero bueno, y ese es a criterio del empleador, ¿no? Ujú. Perfecto. Jorge, con relación a eso, ¿se ha visto de pronto que el empleador te dé la 482 y por algún motivo como que no te quiera nominar a la 186 luego? En primer lugar, no es un derecho del patrocinado, no es un derecho del empleado que a uno lo hagan residente permanente. Yo siempre digo que el empleador tiene la sartén por el mango, como decimos en mi país. O sea, ellos, ellos siempre toman las decisiones. O sea, ellos al final preguntan, quieren hacer el sponsor, sí, al final ellos son los que dan el visto bueno o no. Dicen, sí, procedemos, no, no procedemos. Sí, lo hacemos con este agente, sí, lo hacemos con el otro agente. O sea, y en el caso de que a uno le dan la visa 482, yo he visto casos en los cuales se le ofrece la visa 482, se le dice, no te preocupes, yo te voy a hacer la visa de residencia permanente en 2 años más, ¿no? Entonces pasan los 2 años, y como le digo, las relaciones se deterioran, y después el empleado le dice, usted me dijo que me iba a hacer el sponsor para la residencia permanente. Le dijo, vamos a ver, lo voy a consultar con mi socio. Este es un caso real, ¿no? Y después se acerca y le dice el empleador, mira, te podemos ofrecer otra vez 2 años más de visa 482, pero no la visa 186, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ellos saben que tan pronto obtenga la visa 186, el empleado se puede ir, Claro. ¿ya? Entonces con la 482 lo tienen ahí todavía. Y eso se puede dar perfectamente. O sea, es como le digo, estas visas están diseñadas para que los empleadores tengan staff, ¿correcto? Entonces, no para obtener residencia permanente. ¿Que hay un beneficio de residencia permanente? Sí hay un beneficio de residencia permanente, pero no está obligado el empleador a ejecutarla. Por eso que siempre la persona debe tener un plan B, Claro. lo que estuvimos hablando en el webinar. El hecho de que haga su skill assessment, que mejore su nivel de inglés, que ponga su expresión de interés, ¿no? Pero bueno, O en caso, gracias a Dios, en la mayoría de casos, los empleadores sí respetan sus promesas. ok. Bueno, en caso, Jorge, de que estén en regional, de pronto buscar la 494 en vez de la 482 podría ser otra estrategia. Excelente punto. Sí, la 494 les da la posibilidad de primero obtener un sponsor, pero ya en la segunda parte ir por su cuenta sin la necesidad de un empleador que tenga que hacerle un segundo sponsor, sino ellos mismos pueden aplicar a la 191. Esa es una opción, pero hay que recordar que a partir del 1 de diciembre, no, del 6 o 7 de diciembre del 2024, se cambió un poco la ley
diciendo que casi todas las ocupaciones tenían opción a la 186 direct entry, ¿correcto? O sea, que ya la 494, un poco, en otras palabras, ¿para qué voy a la 494 si tengo la 186? Con la 186 puedo ser directamente residente permanente, ¿correcto? Pero bueno, eso podría ser la 494, podría ser la 186, pero los estándares son más altos. Hay que tener 3 años de experiencia laboral. En la 494 y en la 186 hay que tener skill assessment. Hay que tener 3 años de experiencia laboral full time. Hay que tener al menos 6 en cada banda del IELTS o equivalente. O sea, los estándares son mucho más altos que para la 482. Pero si las Perfecto. personas los tienen, obviamente debería irse por ese tipo de visas. Listo, Jorge. Por acá nos pregunta Santiago Vázquez González. Hola, llegué tarde un poco, tengo una duda. Tengo maestría y 3 publicaciones en revista científica. ¿Podría mandar la expresión de interés o solo con doctorado? Está hablando de esta nueva visa de innovación. Bueno, mira, en primer lugar, nada impide que tú no puedas poner una expresión de interés, pero obviamente si el perfil no es alto, o sea, se ha mencionado en más de una oportunidad en el webinar que tienes que tener reconocimiento internacional, ¿no? Entonces, eh, hace un año, 2 años, yo tengo un amigo eh, de mi país que, bueno, empezamos a hacer un proceso para su esposa estaba por terminar un proceso de doctorado, tenía experiencia en implantología dental, lideraba una organización internacional de mujeres en ciencias a nivel internacional, era invitada eh, a congresos internacionales de implantes dentales a nivel internacional. O sea, el hecho de que te inviten a congresos para dar ponencias quiere decir que eres internacionalmente reconocido, porque obviamente otras personas de otros países te reconocen, te dicen, ven acá para tener la ponencia, ¿no? Tenía publicaciones y aún así el gobierno dijo que no era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, ya depende de cada uno, pero el estándar es alto. Ok. ¿Mm? Por acá nos pregunta Manuela Chavarriaga. Cuando hablan sobre el sector de la construcción, podríamos pensar que un arquitecto en Colombia con el skills de Architectural Draft Person Beta 6 ya aprobado, tendría chances para aplicar a Skill Visa o solo para Tradies. En primer lugar, lo que estábamos hablando con el invitación eh, de visa, estuvimos hablando, no sé si usted se acuerda, es de visas 189, ¿correcto? En las visas 189, ahí el gobierno federal, el gobierno central, le da prioridad a sus sectores, ¿correcto? No sé si, bueno, para las personas que ya han estado bastante tiempo en Australia, en la época del COVID, visas 189 era para solamente profesionales del sector salud, ¿sí? Enfermeras, 65 puntos, las enfermeras lograban eh, residencia permanente. Ahora es el sector de la construcción, pero estamos hablando de visa 189. Y para ser elegible para visa 189, la ocupación tiene que estar en la medium and long term list. Y Architectural Draft Person no está en la medium and long term list. ¿Correcto? Está en la short term list. ¿Qué quiere decir que está en la short term list? Que solamente es elegible para la 190 y la 491. Y la 190 y la 491 solamente se puede recibir nominaciones por nominación de Estado, o sea, nominación de Queensland, nominación de New South Wales, nominación de Victoria. Y en el caso de usted, que usted pregunta, no sé en qué estado está, perdón, Chavarría, eh, creo que está en No, New no, South no, Wales. no nos indica el lugar en el que está. Bueno,
tiene que ver mucho con el estado donde usted está viviendo. Entonces, tiene que ver los criterios de nominación del estado donde usted está viviendo. Ahorita, como lo mencioné en el webinar, todo está cerrado. No hay anuncios de criterios de nominación de ningún estado. Pronto los van a reabrir, tan pronto reciban los niveles de migración por parte del gobierno federal, que tampoco ha sido anunciado. Listo. Marcela Pinilla. Hace 9 meses solicité mi visa de estudiante en Australia y recientemente me respondieron solicitando documentos adicionales, certificado de inglés y prueba financiera. Sin embargo, debo de viajar urgentemente a Colombia y ya tengo aprobada una Bridging Visa tipo B. Mi pregunta es, si mientras estoy fuera de Australia me niegan la visa de estudiante, ¿puedo regresar a Australia con la visa puente y apelar la decisión? En primer lugar, a usted le han dado un tiempo para responder esa, o sea, si a usted le está pidiendo evidencia de inglés y evidencia de fondo, le dan 28 días. Si usted viaja dentro de esos 28 días, también tienen, o sea, los 28 días no han culminado. O sea, si usted regresa antes, no tienen por qué negarle la visa. Y aún así, si usted presenta el nivel de inglés adecuado y la prueba de fondos adecuado, tampoco tienen por qué negarle la visa. ¿Correcto? En el hipotético caso que le nieguen la visa, eh, las Bridging Visas B no tienen ¿cómo le explico? Tienen 35 días de validez. Por eso que mucha gente retorna y hace su apelación aquí. Tiene que estar físicamente en Australia para hacer la apelación. Pero la Bridging Visa B no va a cesar inmediatamente con el rechazo. Si a eso se refiere. No sé, eso entendí por la pregunta. Básicamente, si ella puede regresar a Australia con la Bridging Visa B que ya tiene aprobada, que en este caso la respuesta es que sí, y si ya al momento de regresar puede apelar, que la respuesta es que sí, pero entonces tiene que regresar en los días que le dan para poder hacer la apelación, que son 30 y cuánto, Jorge. 28 días solamente tiene la persona para hacer una apelación. Ok, 28 entonces. Sí, sí. Porque el punto es que cuando a uno le rechazan una visa, o sea, su bridging visa, ya sea A o B, no cesa inmediatamente. Tiene 35 días de validez, ¿no? Pero Por lo tanto, básicamente es que se puede devuelva hacer, apenas la nieguen, si se la niegan, para que venga y apele, para que pueda correcto, alcanzar al apelar, correcto, apelar. correcto, y mencionar en el aeropuerto, vengo para apelar. Listo. De igual forma, pues en el caso de las visas de estudiante, yo que estoy pues como más involucrado en el tema de visas de estudiante, si tú cumples, como decía Jorge, ambos criterios, la posibilidad de negación es muy baja. Generalmente, cuando llegan estos requerimientos y si cumpliste con el nivel de inglés y demuestras los fondos, y no solo los fondos, sino la procedencia de los mismos, la aprobación es casi que pues muy segura. Ya cuando de pronto no se sacó el nivel de inglés mínimo, ahí sí podría haber pues una probabilidad de negación, pero incluso sin sacar el puntaje mínimo para iniciar el curso, si sacas un puntaje inferior que esté en el rango de una tabla que hay con los mínimos haciendo paquete, puede que te toque hacer 10 semanas de inglés adicionales, es decir, suspender el curso que estés haciendo, meter las semanas de inglés adicionales y luego volver a tomar el curso. Eso nos ha pasado como con varios estudiantes que logran un puntaje que es recibido por parte de migración, pero acompañado de semanas de inglés. Y una pregunta, Camilo, para ti, y es muy común que el gobierno pida inglés, porque yo he visto negaciones sin pedirlo, sin solicitar el nivel de inglés, simplemente lo niega porque dicen no presentó inglés o no presentó fondos. Depende No, del momento en el que se haya hecho la aplicación. Si la aplicación se hizo cuando, por decir en el caso de Colombia, era nivel 2,
y no era requerido el envío de esos documentos en ese momento. En algunos casos envían la solicitud de prueba de inglés y también de fondos, pero no en todos. Ya si una persona no envió estos documentos y estaba estudiando en un colegio nivel 3 viniendo de un país nivel 3 sí, claro, le pueden negar la visa de inmediato porque pues la aplicación es inválida porque no cumplió con lo que en realidad tenía que cumplir. Claro, interesante. ¿No? Seguimos por acá con las últimas preguntitas. Por acá, Leonel García nos pregunta sobre los criterios para la 485. Acá nosotros tenemos un webinar completo sobre 485 con Jorge. También lo pueden ver pues, en el canal de YouTube. Y acá hay algo que incluso pues, yo tengo también como la duda y es sobre los cursos de Graduate Certificate y Graduate Diploma de cara a la 485. Estos cursos, Jorge, eh, ¿son elegibles a 485 o en definitiva no? Porque el gobierno estuvo como un poco cambiante. Dijeron que sí, después lo quitaron, entonces como que no hay como una claridad con relación a eso. Todavía no hay una claridad con respecto a eso. Eh, Se tiene que cambiar la legislación, en algunos casos se puso que sí, pero y en el otro parece que no. Eh, en todo caso, había también un requerimiento de que la persona que estudiaba un grado de diploma para que tenga validez desde el punto de vista de visa 485 tiene que haberlo hecho casi inmediatamente después de haber terminado su grado académico de universidad. ¿No? O sea, no aplicaba para las personas, por ejemplo, que tienen 35 años, no 35, pero por ejemplo, ponle 33, 32 años, en los cuales terminaron su grado académico a los 24, Ok, ¿correcto? O sea, tiene que ser la persona que recién ha terminado y se viene acá a Australia y empieza a hacer su proceso. Pero si quieres, podemos hacer una nueva actualización de la visa 485 con las nuevas, con información mucho más actual de eso, ¿no? perfecto, claro, lo podemos hacer. Y él nos pregunta específicamente por el caso de cocina, o sea, como, ¿qué hay que estudiar para llegar a la visa de graduado, por ejemplo, en el caso de cocina? Bueno, en el caso de cocina es bastante simple. Lo más común es hacer un certificado 3 y un certificado 4 en cocina comercial, más un diploma en hospitality. La idea es que creo que es certificado 3 en cocina comercial, certificado 4 en kitchen management, creo que se llama el curso, y después un diploma en hospitality. La suma de los tres cursos tienen que sumar al menos 92 semanas académicas. Otra posibilidad es porque hay certificados 4 en Kitchen Management sin estudiar el certificado 3 en cocina comercial, que ya como que tienen las semanas como que si se sumaran los dos. O sea, hay certificados 4 en Kitchen Management de casi 80, 90 semanas. No sé si tú has visto esos cursos. Más el diploma ya suman las 92 semanas académicas. O sea, puede ser certificado 3 más certificado 4 más diploma o solamente certificado 4 y diploma, siempre y cuando sumen al menos 92 semanas académicas. Perfecto, que también pues, cumplan pues como el nivel de inglés requerido y el tema de la edad que sería 35 incluyente, o sea, no se puede tener 36. Correcto, correcto. Bueno, esos es ya los requisitos para la visa 485, obviamente la edad, el nivel de inglés que está un poquito alto, hay que tener su seguro médico para aplicar a ese tipo de visa, hay que tener los police checks, ¿no? Antes de hacer la aplicación, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Bueno, por acá Jorge nos preguntan, Manuela Chavarriaga, según estadísticas que ustedes conocen, aplicar con un 75 u 80 puntos a las 190 en New South Wales sería un buen puntaje para recibir una invitación. Mira, ahorita New South Wales está cerrado, New South Wales es un estado altamente competitivo. Mi experiencia es, dentro de las nominaciones de Estado, yo no me enfocaría tanto en los puntos.
para una nominación de Estado es importante el perfil, Ok, ¿correcto? Es importante ver para quién trabajas, cuánto ganas, si estás trabajando en tu ocupación, ¿correcto? O sea, si una persona es, tiene los puntos con las justas, mínimo, pero por ejemplo es un ingeniero que está en la lista de ocupaciones en demanda y que su sueldo es $140,000 y está trabajando para, no sé, New South Wales, WOTA, no sé, alguna entidad del estado de New South Wales, tiene muchas más posibilidades que otro profesional que tiene 80 puntos, por ejemplo. ok. Jorge, ¿Sí? algo que yo he visto aquí en South Australia, que me parece interesante igual compartir, es que las personas que se están yendo al Outer Regional, es decir, ya sabemos que Adelaide es regional, pero se van a los pueblitos pequeñitos por allá, están recibiendo, pues en el año fiscal anterior recibieron una invitación, incluso con unas ocupaciones que yo nunca había visto que invitaran, por ejemplo, un periodista. Eso me pareció un poco sorprendente. Bueno, no tengo mucha información sobre eh, a quiénes está invitando South Australia o a quiénes ha invitado South Australia, pero obviamente los niveles de experiencia laboral eran menores para las personas del outer, ¿no? Entonces era mucho más fácil cumplir el requisito siendo un outer, ¿no? Y si a ese outer tú le sumas que también es un graduate de South Australia, tienen doble opción, ¿no? Ok, Entonces, probablemente haya sido por eso también. Pero lo que sí me llamó un poco la atención es que South Australia estuvo nominando hasta casi el último día, lo cual quiere decir que ellos han puesto tan difícil su criterio de nominación que no se les acabaron las visas durante el año, ¿no? O sea que, pero bueno, yo creo que es uno de los estados más difíciles de obtener una nominación de estado. ok. Claro, toca trabajar sí o sí full time, pues hasta los criterios del año pasado, Sí, 40 horas a la sí, semana. sí. Por eso que es importante la visa de graduado. Claro. Listo. Por acá Marcela Ruiz nos dice, para la residencia con la 482 necesitamos Skills Assessment. Si uno ha obtenido la visa 482 sin skill assessment, solamente necesita trabajar 2 años con el empleador, no necesita skill assessment para la segunda parte, ¿correcto? Pero si uno quiere hacer una visa 186 direct entry, o sea, ser patrocinado directamente para residencia permanente, sí necesita skill assessment. Ojo, estoy un poco generalizando con la parte 482. Hay un documento legislativo en el cual ciertas ocupaciones necesitan skill assessment sí o sí. Y dentro de esas ocupaciones, ¿de qué país es el aplicante? Si el aplicante es de ciertos países, necesita sí o sí skill assessment. Entonces, por ejemplo, de Sudamérica, las personas que están en esa lista y que necesitan skill assessment solamente los brasileños. ¿Ah? Entonces, pero hay una ocupación que siempre piden skill assessment, que es el Project and Program Administrator. Ok, No hay exoneración. O sea que si una persona quiere ser nominado como Program and Project Administrator, necesita sí o sí skill assessment. Y para hacer el skill assessment como Program and Project Administrator es complicado porque le piden lista de proyectos, etcétera. ok. Por acá nos pregunta OM que si hay oportunidades todavía en el sector de la tecnología y de la información, IT. Sí, siempre hay, claro que hay. Hay Listo. por parte de empleadores con sponsor, ahí está en la lista de ocupaciones en demanda, en la última, el 6 de diciembre que apareció en la nueva lista de ocupaciones para recibir sponsor, eh,
aumentaron la cantidad de ocupaciones con Information Technology, ¿no? Hace no mucho tuve oportunidad de ser sponsor a una persona con la ocupación de hardware technician. Esa persona trabajaba en estas pequeñas tiendas que están en los centros comerciales que reparan celulares y laptops. Y Ok. fue aprobada, una empresa de 2, 3 empleados, Mm, ¿no? Con no súper más de bien. 300. Sí, o sea, eh, hay posibilidades. Ok. Por acá nos pregunta Nicolás Oviedo que si alguna recomendación para profesionales con administración de empresas y posgrados en marketing. Bueno, las ocupaciones de administración y de marketing son un poco las más complicadas de obtener un camino migratorio, porque obviamente los australianos estudian administración, estudian comercio, estudian marketing, estudian finanzas. Lo que no estudian son la parte de los trades, para hacer trades. No hay suficiente para eso, ¿no? Pese a que para ellos es casi gratuito estudiar. Pero ¿qué le puedo recomendar? Hay ocupaciones en la lista relacionadas a estas ocupaciones, como por ejemplo el marketing specialist. Simplemente necesita encontrar un buen trabajo. Y por la parte del sponsor es lo más recomendable, porque para recibir una invitación de Estado está bien difícil. Al menos que tenga un excelente perfil, ¿no? Como le dije, ¿qué cosa es un excelente perfil? Trabajar en una buena compañía en el Estado y ganar muy bien, ¿no? Tener un buen nivel de inglés. Pero si no, el sponsor. Ok, Pero con el sponsor, marketing specialist, la parte de administración, no hay muchas tampoco. Contract administrator es una, es- management consultant es otra, information and organization professionals es otra ocupación, pero no hay muchas ocupaciones que se puedan usar. ok. Por acá, Leonel nos pregunta qué parte del Job Ready Program se necesita para la visa de graduado. Ninguna. Lo que se necesita es el Provisional Skill Assessment, que es la parte previa al Job Ready Program. O sea, el Job Ready Program solamente se puede empezar si se ha aprobado el Provisional Skill Assessment. Y el Provisional Skill Assessment es lo que se necesita para aplicar a la visa 485. Ok. Pregunta para Camilo de Marcela Pinilla. ¿Cuánto tiempo se demora aproximadamente después de que se presenten los documentos adicionales a la visa de estudiante, financiero e inglés para que den una respuesta definitiva? No hay un periodo como estimado. Hemos tenido casos en donde pidieron más información y se demoraron otros 6 meses en dar respuesta. Y hemos tenido casos en donde apenas se cumplen los 28 días, de una dan la respuesta. Lo más común es que en cuanto se termine el periodo que ellos otorgaron para enviar los documentos, den la respuesta. Pero pues no hay como nada que lo asegure. Puede tardarse otra vez 4 o 5 meses porque pues sabemos que esas visas las aprueban personas. Entonces es como según el volumen de trabajo que tengan, según la cantidad de aplicaciones que están abriendo al día, a la semana. Puede que la persona esté incapacitada y por eso no ha abierto el caso. Entonces varía mucho. No sé si Jorge tenga algún secreto por ahí de la bola ahí mágica que nos diga eso. Para que, no, lo que tú dices es cierto, a veces responde muy rápido, a veces se demora, no sé. Ok. Eh, Em, por acá nos pregunta Andrés Porras sobre el estudio de mecánica de aviones en Colombia, pero que acá se maneja como ingeniería, como ingeniería. ¿Saben si puedo validar ese estudio y si me puedo abrir camino migratorio con esos estudios? Mecánico de aviones. Hay una ocupación, no tengo ahorita la lista de ocupaciones a la mano, pero si más no recuerdo, hay una ocupación que se llama Aircraft Maintenance.
Eh, esa ocupación la podrías validar siempre y cuando tengas estudios formales eh, de mecánico de aviones al nivel requerido por el TRA y al menos 3 años de experiencia laboral. Esos 3 años de experiencia laboral, al menos un año tiene que ser en los últimos 3 años, o sea, tiene que haber cierta vigencia en tu experiencia laboral. Y el TRA hace el skill assessment de esa ocupación, ¿no? Ahora, adicionalmente, tendrías que buscar trabajo en esa industria. Yo tengo un caso, de hecho en el canal de YouTube puedes buscar el video de un colombiano trabajando en Jetstar como mecánico de aviones. Él es técnico del SENA, que es como una entidad pública de educación en Colombia, y él en este momento está en visa de sponsor con Jetstar, que es pues, una de las aerolíneas como nacionales pues, de Australia. Sí. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas, Jorge. Por acá nos pregunta Leandro. Hola, tengo la visa 417 Working Holiday. Estoy en mi segundo año aquí en Adelaide. Con mi segundo año pretendo aplicar a mi tercer año, donde ya voy a tener 36 años. Siempre trabajé en construcción. ¿Puedo estudiar algún curso con mi visa 417? Bueno, las visas Working Holiday, la 417 y la 462, tienen la restricción de que no se puede estudiar más de 4 meses. O sea, si usted quiere estudiar más de 4 meses, tiene que aplicar a una visa estudiante. Ok. Y por acá Brian, con un apellido todo internacional, Shrisa Chan, siendo ingeniero civil, estudiar una maestría de especialidad, por ejemplo, una maestría en minas, geotecnista o instrucciones metálicas, no, o estructuras metálicas, daría más oportunidad de conseguir residencia o es mejor estudiar un BET o un TRID. Ninguno de los, ninguno de los dos. O sea, si tú eres ingeniero civil y tienes experiencia como ingeniero civil, eh, tienes buenas oportunidades para quedarte como residente permanente. O sea, no necesitas más estudio. O sea, no es que Australia te exija más estudios. ¿Por qué se sugiere estudiar maestrías? Básicamente porque te va a dar más puntos y porque te va a dar visa de posgraduado para que tengas tiempo de hacer tu proceso migratorio dentro de Australia. O sea, estudiar una maestría. Y si tú tienes la edad para que cuando termines las maestrías tienes menos de 36 años, apliques a una vice posgrado, te van a poder dar hasta 3 años de vice posgrado si esa maestría la estudiaste en Adelaide o Perth, que son lugares regionales, por ejemplo. Eso te va a dar 5 años, 2 años de estudio más 3 años de visa de posgraduado. En esos 3 años, perdón, esos 5 años, tú vas a poder incrementar tu nivel de inglés, o vas a poder buscar empleadores, vas a poder hacer tu skill ascent. Por eso es importante las maestrías. La maestría que estudies es irrelevante. Puede ser un MBA, puede ser una maestría de especialidad. Ahora, la maestría de especialidad tú la debes estudiar por convicción de lo que tú quieras estudiar y lo que tú quieras hacer, no porque te va a dar más oportunidades o no, ¿no? Ahora, hay especialidades de las ingenierías en sí, en las cuales te puede dar otra ocupación que de repente tú estás interesado en ejercer. O sea, tú puedes estudiar una maestría en ingeniería de minas y después de los 2 años ser un ingeniero de minas, ¿correcto? Si esa es tu intención, conseguir un empleo como ingeniero de minas. O sea, para eso sí sirve una especialidad, para tener otra ocupación, ¿correcto? Pero si tú estás contento con la ingeniería civil y quieres desarrollarte como ingeniero civil, no tienes la obligación de estudiar ninguna especialidad. Puedes estudiar un MBA, como te dije antes, una maestría en finanzas, una maestría en marketing, es irrelevante. Lo que tú necesitas es el tiempo y encontrar un trabajo aquí en Australia. Pero Em, no te Jorge, vayas por los B, porque ahí te pueden negar la visa. él mismo pregunta que si la maestría by research es recomendada y que si da más puntos. La maestría por research sí da más puntos, te da 5 puntos adicionales, siempre y cuando la maestría sea por investigación en algo de ciencias. Número uno. Número dos,
te va a dar sí o sí 3 años de visa de posgraduado, independientemente de dónde la hagas. Es decir, si haces una maestría normal en Melbourne, solamente son 2 años, pero si la haces una investigación por investigación, sí podrías obtener 3 años de visa de posgraduado. La Perfecto. visa de investigación, de repente tú puedes responder eso, pero tengo entendido por otras agentes de educación que no está tan fácil de entrar, porque te piden que tengas unos Mm, antecedentes de investigación, o sea, haciendo investigación. ¿Es eso depende. correcto, Camilo? Depende mucho de la institución puntual. Ha estado un poco más fácil, por ejemplo, con CQ, pero se necesita flexibilidad especialmente como de moverse de lugar, porque CQ tiene pues como muchos tutores de diferentes áreas, pero dependiendo entonces del tema de investigación que tú quieras desarrollar, te asignan un tutor y puede que el tutor esté en una ciudad diferente a la tuya. Pero otra ventaja también como de este programa es que el estudiante puede trabajar tiempo completo también mientras que está desarrollando su investigación y en caso de que tenga pareja, la pareja también puede trabajar tiempo completo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brian, que ya tiene un pregrado en ingeniería civil, pues si le da pues la vida, porque obviamente tiene que investigar y todo esto, podría trabajar tiempo completo en su ocupación, en caso pues, de encontrar un trabajo relacionado. Sí, correcto. Se puede trabajar a tiempo completo. Bueno, ya es la última pregunta, Jorge, de parte de Alejandra Parto, y es, ¿cómo han visto posibilidades de residencia con trabajo comunitario y trabajo social? ¿Se ha venido moviendo? Bueno, la parte social tiene un espectro de ocupaciones bastante amplio, ¿no? O sea, de trabajos eh, donde involucra tener una educación universitaria, como por ejemplo un social worker, donde se necesita tener licencia también para trabajar como social worker, eh, hasta el community worker, que solamente se necesita un diploma, y pasando por gente mucho más operativa como un aged care worker o un disability support worker. Eh, Dependiendo, hay en la parte más baja del espectro, como el aged care worker o el disability support worker, hay muchas opciones de sponsor, pero en zonas DAMA, ¿correcto? No en grandes ciudades. Con respecto a los community workers, no he tenido, para serle honesto, ningún tipo de experiencia positiva ni negativa con respecto a sponsors o invitaciones. Eh, Social worker, sí, definitivamente es una ocupación que está en alta demanda. Perfecto, bueno, Jorge, muchas gracias entonces por tu tiempo, por toda esta información que nos estás compartiendo, información bastante interesante, las actualizaciones también, lo mismo sobre la visa de innovación que se está dando por invitación del Estado en Victoria y New South Wales. Nos vemos entonces en la próxima. Podríamos hablar un poco más sobre todo este tema de los territorios DAMA y de los labor agreements, que eso siempre como que puede llamar un poco la atención de las personas que están buscando este tipo de sponsors que requieren menos requisitos para cumplir con ellos. Y también sobre la 485 que tú mismo lo mencionabas, que de pronto vale la pena hacer una actualización. Correcto, sí, encantado. Cuando tú creas conveniente, podemos hacer, eh, dar más información sobre las visas que tú mencionas, sí. Perfecto, yo voy entonces a estar poniendo este video en el canal de YouTube y en las historias de Instagram voy a poner el enlace del calendario de Jorge para las personas que están buscando entonces una cita personalizada. También pueden escribirle vía correo electrónico en el correo que estamos viendo en pantalla. Jorge, nada, que tengas un buen domingo y pues muchas gracias por sacar este espacio. Muchas gracias a ti, Camilo, por la invitación y muchas gracias a la gente que ha seguido el webinar. Perfecto, nos vemos entonces. Chao. Chao, chao.